Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a tratar el tema de los jóvenes y la participación política. Para comentar sobre este tema nos acompaña Roberto Castillo, coordinador general de Wikipolítica de la Ciudad de México, sí. Leticia Flores Meyer, coordinadora de campañas de Change.org México, y Roberto Cardiel Soto, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, un tema que se ha vuelto ya, por lo menos, de conversación, es el hecho de que más de un 40% de los jóvenes en 2018, de los que son parte del padrón electoral, más de un 40%, y que tienen posibilidades de votar, son jóvenes de esta generación que se les ha llamado millennials, que para decirlo para nuestro auditorio, que no le quede claro lo de millennials, pues son esos jóvenes que pues usan las redes, viven y se informan a través de las redes, es parte de su vida cotidiana, es parte de su modo de ser. Y bueno, esto es todo un tema en términos de participación política, de cómo organizar esa participación política, de cómo hoy de alguna manera se puede visualizar la participación política. Entonces, bueno, empecemos con el INE. ¿Qué es lo que el INE visualiza con respecto a la participación política de los jóvenes? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Simplemente dar un par de datos duros para generar el contexto, la importancia de la participación de las y los jóvenes, ¿no? Y no solamente la electoral, sino aquella participación que se inscribe en la generación de la comunidad política misma, ¿no? De los más de 119 millones de habitantes del territorio nacional, 37 millones tienen entre 12 y 29 años. Esa cifra por sí misma, pues ya nos habla de la tercera parte básicamente de la población, se encuentra en estos rangos de edad. En esta discusión de quiénes son los millennials, más o menos coinciden la mayoría de los sociólogos, ¿no?, en que son aquellos jóvenes entre los 18 y los 35 años de edad. Es un rango muy amplio. Entonces, sin embargo, las características de ese rango no son las mismas. Es decir, las cortes de edad tienen otras implicaciones, por ejemplo, la época de vida en la que se encuentran, es decir, si ya está en expansión, es decir, si ya tiene descendencia, en fin, son consideraciones importantes. Por lo pronto, hay que decir que de 2006 a esta fecha se han incorporado también 24 millones de mexicanas y mexicanos al padrón. Cuando lo vemos así, pues la verdad es que la cifra de participación electoral es importante de los jóvenes, pero también, repito, más allá de lo electoral, cómo se relacionan los jóvenes entre ellos, cómo se relacionan con los adultos. Hay una creencia que dice que los jóvenes participan poco en lo electoral y ciertamente participan menos que la población en general, más o menos 10 puntos por debajo de la población en general. Sí, el promedio. Sí, pero también está correlacionado a mayor participación de los adultos, mayor participación de los jóvenes, que quiere decir que ahí hay un tema muy importante de significación de la participación política que de las generaciones a generaciones, es decir, de esta generación llamada X a la generación de los millennials, tal vez haya faltado un poquito de compartir estos significados de la democracia, ¿no? Sin duda es un tema muy relevante, ha motivado y motiva, y seguramente lo hará en el futuro, una serie de programas y políticas específicas para motivar esta participación y también para desmontar ciertas creencias. Los jóvenes en realidad participan en la política, solo que lo hacen de una manera distinta, lo hacen con otro tipo de expresiones. Eso es un tema, ¿no? Sin duda. Sí, porque también hay una cuestión, digamos, ha cambiado los modos de vida. Ya simplemente el hecho, esto de millennials, que tiene que ver con todo el tema de la eclosión de las redes, ya habla de una forma de vida, de ser, de agendas, que a veces los partidos políticos no son capaces de capturar y que quizás eso afecta, ¿no? Es decir, hay otras formas de manifestación de los jóvenes, ¿no? Y que a veces ya no se divide entre partidos políticos, ni entre izquierdas y derechas, sino que tiene que ver con otro tipo de agendas. Leticia, ¿cómo es esto? Sí, claro, creo que justo hablar de la poca participación de los jóvenes no es incluyente de todos los mecanismos nuevos que existen de participación política. La participación política ya no solo es
en las votaciones. Ya no solo es ir a votar, sino estar expresando y consumiendo información y creando nuevos medios de comunicación. Sobre todo esto se ve en las redes sociales. Nosotros, bueno, somos una plataforma digital que justo entre una de las varias cosas que hace es llamar a un tipo de participación a través de peticiones en línea, ¿no? Tú puedes tratar de cambiar tus contextos sociales a través de este mecanismo y hemos visto muchísima participación de jóvenes. De hecho, tenemos un caso de éxito bastante reciente de un joven que ni siquiera pudo votar, que tiene 17 años, pero hizo una iniciativa que ahora queda en el borrador de la Constitución de la Ciudad de México. Y entonces, si no, ya no solo no es suficiente cerrar que la participación ciudadana sea el votar, sino tenemos que ver todos los mecanismos que están surgiendo en las redes sociales, pero también como Wikipolítica, ¿no? Que están juntando a un claustro de jóvenes a participar activamente, digamos de la forma convencional, pero todos estos blogs que salen, los medios de comunicación nuevos, que ya no son impresos, sino todo es completamente digital, todos estos videos de protesta que se hacen, las marchas que se convocan a través de las redes sociales, ¿no? Como todos estos nuevos mecanismos de participación política y ciudadana. ¿Y cómo existen. realmente se organizan así? Por ejemplo, un sitio como Wikipolítica, ¿tiene alguna orientación? Claro, sí, de hecho, un poco retomando las participaciones de Fernando y de Leticia, justo si te pones a ver en general encuestas o el outcome electoral, la participación electoral de los jóvenes o de los millennials, uno rápidamente, a ojo de buen cubero, diría, no, pues no están interesados en política, porque en términos generales participan menos en organizaciones de sociedad civil, tienen menos interés en las encuestas, en la política, y además pues se ve, ¿no?, que el turnout de votación es mucho más bajo, bueno, es un poco más bajo, pero de manera significativa en las personas entre los 18 y los 29 años. Sin embargo, como están mencionando, esto no agota el universo de lo que puede ser la participación o del universo de la política en general. Y digamos que en Wikipolítica, como lo entendemos, es que hay dos explicaciones y el uso de redes sociales no simplemente es un detalle, sino creo que en el fondo refleja el malestar con una política que no nos representa. Por un lado tiene que ver nuestra generación, es nuestra generación sin futuro, por así decirlo. Es una generación que no va a tener seguro, que muchos no tienen seguridad social, que cuando sales de la universidad ya no tienes la promesa que nuestros padres tenían de ser licenciado o egresar de una universidad y tener un futuro asegurado, sino que ahora el mercado pues es mucho más crudo, ¿no? Y las posibilidades de garantizar y de ahorrar para tu vejez son mucho más escasas. Entonces, de alguna manera tiene que ver con que las instituciones pues nos han fallado, y esta promesa de la democracia que te va a llevar, que es un mejor sistema de gobierno y que tiene unas promesas de bienestar o de vida, pues no se nos cumplen necesariamente a nosotros. Y por otra parte, tiene que ver con que creo que nuestra generación no se identifica con las formas antiguas de hacer política, con la forma tradicional, que voy a llamarle del priista de hacer política, de formatos muy duros, de poco contenido y muchas palabras. Creo que en nuestros tiempos nosotros estamos mucho más volcados o mucho más atraídos a formatos en los que la participación cuente, en el que el contenido sea real y puedas aprender de un intercambio genuino. Y creo que en gran medida a esto responde cosas que hemos visto de la última ola de movimientos sociales, ¿no? De Occupy Wall Street, de Los Indignados, de Yo Soy 132, que era así, jóvenes que salían porque estaban en contra de ciertas políticas públicas en particular, pero más importante, que estaban haciendo un caso contra la democracia representativa y las promesas que no se habían logrado cumplir con esta forma de gobierno. Pero, por ejemplo, esto es un tema muy importante, el que trataste. Es cierto que el ciclo de vida o los ciclos de vida de los jóvenes han cambiado radicalmente. Y que en esos ciclos de vida, pues deberían surgir nuevas agendas. Lo que no me queda muy claro es que estén surgiendo nuevas agendas. Estoy totalmente de acuerdo que, por ejemplo, un tema sin duda es la informalidad del empleo. Nosotros en la universidad eso lo tenemos, y en particular en la Facultad de Ciencias Políticas nosotros lo medimos. O sea, gentes como ustedes han cambiado más veces de empleo que gente que egresó hace 20 o 30 años. Y estoy hablando de un lapso de 30 años. En 30 años han cambiado menos de empleo que gente como de la edad de ustedes. Pero yo no veo, por ejemplo, en eso
que esto se esté traduciendo en algún tipo de agenda diferente, o que alguien lo recoja, digamos, o a lo mejor yo estoy perdido y no me doy cuenta de cómo se expresa. Pero este tipo de cosas que me parece que es muy cierto, que se ha dicho mucho, los sociólogos lo han dicho desde hace mucho tiempo, o por lo menos ciertos sociólogos, el problema de que tienen un concepto distinto del tiempo, del futuro, de que las relaciones de pareja son contingentes, de que las relaciones del trabajo son contingentes. Es decir, está cambiando mucho las relaciones emocionales entre los jóvenes, etcétera. Pero lo curioso es que, no sé, digamos, yo no alcanzo a entender cómo esto se está expresando, digamos, en la vida pública, ¿no? ¿Hay alguna percepción, alguna idea? Por ejemplo, en el caso de Wikipolítica, creo que un punto particular en el cual nosotros hemos recogido de alguna manera dos demandas o inquietudes. Una que tiene que ver con lo que ya mencioné de que la democracia y la política sea distinta. Cuando tú le preguntas a cualquier persona sobre política, lo que piensa es corrupción, cosas aburridas o cosas lejanas que no entiendo cómo me afectan. Creo que un punto importante, y en eso innova Change, y en eso intentamos innovar en Wikipolítica, es en la generación, traer nuevas dinámicas de diálogo social, que creo que en sí mismo es una agenda, aunque podría parecer pura forma, es una agenda en sí mismo de nuevas formas de articular el diálogo. Y por otra, también creo que el eje izquierda y derecha cada vez explica menos o sirve menos para explicar los problemas y las demandas que existen en la sociedad. Creo que se puede hablar de progresividad de los derechos humanos, que se puede hablar de una idea de disminución de la desigualdad, pero no creo que nuestra generación lo esté llamando izquierda y derecha y tal vez por eso es más difícil de identificarlo. Particularmente en la Wiki se entiende como esta visión de queremos que nadie se quede atrás y que todo el mundo tenga los mismos derechos en la realidad, no solo en el papel. Que algunos pueden decir eso es izquierda, pero tal vez hay un componente ahí que rebasa el eje izquierda y derecha. Y también creo que en la cuestión laboral, o sea, no solo viene de que nosotros como jóvenes o como millennials llegamos y cambiamos de trabajo, sino que desde arriba, desde la contratación y las empresas privadas han visto mecanismos de ahorrar mucho más dinero, contratando mes al mes, sin ningún tipo de seguridad social, sin seguro médico, ni seguro de vida. Pero creo que también una respuesta a todo eso ha sido la creación de microempresas y de trabajos no enteramente informales, pero sí innovadores. O sea, la cantidad de agencias de publicidad o agencias de medios digitales o como agencias de comunicación que llevan cuentas de Hacemos medios un corte sociales. y continuamos con Sí, esto, sí. perdón. Volvemos. Regresamos. Bueno, estábamos conversando de los jóvenes, de sus agendas y cómo esto se puede traducir a la política. Una pregunta así rápida, que supongo que tenemos una idea de la respuesta. ¿Los partidos políticos están respondiendo de alguna manera a estas generaciones? ¿Hay algo en las agendas que los jóvenes vean como una alternativa para lo que... Me queda muy claro esto de izquierda y derecha, estoy totalmente de acuerdo, pero digamos, al final de cuentas, sea el que sea, desde la derecha hasta la izquierda, ¿hay alguna...? Yo no he visto, bueno, personalmente no hablando nada que representa Change.org, pero justo hemos visto que no se responde ni lo más mínimo, menos las peticiones de los jóvenes. No se toma en cuenta las opiniones en redes sociales, ni en la construcción de imagen del gobierno, ni en la construcción de los partidos políticos. Vemos muchísimos mecanismos de participación nuevos a través de las redes sociales a los que no se responden, pero bueno, esto es un ejemplo en concreto. Ahora nosotros tuvimos un proyecto en Change.org que se llama Constitución CDMX, que fue para integrar propuestas ciudadanas al borrador de la Constitución y bueno, Movimiento Ciudadano y algunos otros constituyentes se comprometieron a responder y a llevar a las propuestas hasta la Constitución de la CMX. Entonces, pues hay un esfuerzo, puede haber una buena intención por atrás. ¿Qué tanto se traduce eso en acciones concretas? Pues no. ¿Y qué puede hacer el INE? Bueno, a ver, es que fundamentalmente... Porque son grandes retos los que bueno, estamos escuchando, ¿no? Bueno, y además tiene que ver con los significados de la democracia. ¿Qué esperar del régimen democrático? ¿Qué esperar
de los propios partidos políticos, qué esperar de la participación cuando se habla de democracia, no nada más se habla de elecciones. Eso es importante destacarlo. Yo diría que ahí hay grandes áreas de oportunidad. Primero, justamente hoy en el INE estamos aprobando hace 15 días lo que denominamos la ENCívica, es la nueva Estrategia Nacional de Cultura Cívica. El principal objetivo de esa estrategia es propiciar que las ciudadanas y los ciudadanos se apropien del espacio público, porque tal parece que justamente este desencanto aparente en lo que genera el régimen democrático a través de las elecciones se traduce en un alejamiento del espacio público, como si ahí estuviera la respuesta. Y creo que justamente la respuesta, la apuesta que el INE está haciendo hoy, que está lanzando una gran convocatoria justamente a todos los entes públicos y privados, es a unirse en un solo objetivo, y este objetivo es justamente propiciar que sean los ciudadanos y las ciudadanas quienes se apropien de ese espacio público, que siempre ha sido de ellos y de ellas. No me refiero al tema del espacio público en un sentido restrictivo, sino por el contrario, en un sentido amplio. De Nora Rabotnikov, donde decía que el espacio público es donde ocurre la comunidad política, que comparte valores, principios, la comunidad política, que es el hogar público, digámoslo así. Apropiarse de él, eso es lo que podemos hacer. Apropiarse de las redes sociales es también apropiarse del espacio público. Manifestarse a favor o en contra de algo que esté sucediendo es apropiarse del espacio público. Exigir temas de mejora en la calidad laboral es un tema de apropiación del espacio público. Básicamente son 3 ideas las que estamos promoviendo. ¿Cómo apropiarse del espacio público? A través de mucha verdad, mucho diálogo y mucha exigencia. Es decir, diálogo como mecanismo justamente para el intercambio de ideas, verdad, que tiene que ver con esto, con generar un debate lo suficientemente documentado por parte de las y los ciudadanos, para poder generar también contextos de exigencia a la autoridad. Básicamente, me parece que estos 3 ejes, que son el núcleo duro, digamos, de la política pública, de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, tienen ese objetivo, propiciar que nos apropiemos del espacio público, tomarlo en un sentido amplio y tratar desde ahí también de modificar esas variables que delineen la realidad con la que no estamos satisfechos. Porque algo que hay aquí es datos, digamos, muy relevantes. Por ejemplo, puedo hablarles de los millennials. 17%, por ejemplo, se dedica al estudio, 21% al trabajo en el hogar, 99%, por cierto, son mujeres. De los que se dedican al hogar. De los que se dedican al hogar, así es. Más de 170,000 tienen alguna discapacidad que les impide trabajar. Más de 820,000 buscaron trabajo una semana antes de la encuesta, digámoslo así, 3%. Hay que decir que eso es una forma de medición absolutamente. Incluso que tiene ¿cómo se llama? El censo de población, ¿no? Absolutamente. Ese es un criterio que ustedes están usando. Y algo muy importante, 52% realiza alguna actividad económica remunerada. 11% de esos tiene un tema de empresa propia o trabaja por su cuenta, es decir, ya son emprendedores. Pero lo que creo que es muy relevante aquí es que esta es la agenda. También, por ejemplo, hay un dato importante, 500,000 de estos jóvenes no tienen acceso a sistemas de salud. Esa es la agenda de los jóvenes. La pregunta es, ¿qué están haciendo los propios jóvenes para modificar esa agenda? No esperando de los propios partidos políticos o de las entidades de gobierno nada más, elevando los contextos de exigencia, que sin duda eso hay que hacerlo. Pero ¿de qué forma nos estamos vinculando en esta comunidad política? Porque dicho sea de paso, hasta hoy me parece que las formas de participación en medios digitales han sido muy benéficas. A ver, yo creo que ese poder está ahí, pero hasta hoy no se conoce todavía un sustituto de los mecanismos de participación electoral. Hay que complementar esos mecanismos. A ver, Roberto. Yo creo que actualmente una palabra que puede definir en gran medida la situación de los jóvenes o de nuestra generación es precariedad. Por muchos datos que se han dicho, ¿no? El acceso a servicios de salud, seguridad social, el trabajo precario, educación y otra cosa. O sea, hay más gente educada hoy que antes, pero eso no les garantiza un futuro. Entonces, ¿de qué sirve? Y creo que el punto es que los partidos no han logrado captar esta agenda. Y una razón ya la sabemos, ¿no? Los incentivos en la legislación, que es una regulación que no les da razones para voltear a ver a sus
votantes, porque independientemente de cuánta gente participe, si ellos ganan, aunque sea por 1 o 2 votos con una votación del 10%, ellos van a seguir gobernando. Entonces eso no te da incentivos a voltear a ver a la gente. Quien te da la candidatura es el líder del partido, entonces tú no le debes nada a las personas que te votaron. Armar un partido es muy difícil, por lo tanto ellos viven en una caja protegida de la población en la que si tú no tienes un sindicato, un grupo corporativista gigante o mucho dinero, hacerles competencia es realmente tremendamente difícil. Entonces, creo que por un lado se explica por incentivos, pero también creo que por otro, al tú generar estos partidos que por los mismos incentivos institucionales no tienen que voltear a ver a otras personas o no reciben competencia electoral fuera de ellos mismos, pues generas organizaciones mediocres. O sea, lo que generas son personas que están acostumbradas a no competir y a no tener que justificar más allá sus acciones de política pública o si cumplen o no sus promesas. Y creo que por eso no han sabido comprender a una generación que dice, yo rompo con tus formas, a mí no me interesa o no tengo interés alguno en ver, una generación que no se ha interesado en la forma tradicional de participación política que se da a través de los partidos o a través de la votación electoral, porque se dan cuenta que voten como voten, realmente eso no va a afectar su vida. Si voto azul, rojo, amarillo, verde, realmente la diferencia va a ser mínima en cómo yo experimento mi ciudad o cómo experimento mi vida diaria. Entonces, yo creo que es claro que no lo han hecho no solo por las bajas votaciones, sino por los movimientos sociales que han habido últimamente que justamente critican esto, la desconexión de una clase política con el resto de la gente. Y ahí es donde salen estas organizaciones fuera de las instituciones tradicionales como Wikipolítica, como Change.org, que intentan los jóvenes incidir en la agenda pública sin tener que pasar por instituciones que más bien parece que aletargan el cambio. Y además es una cuestión de hartazgo y de indignación que viene por generaciones. O sea, esta es la última generación que la está viviendo de una manera diferente y tal vez esa también es la respuesta de la poca participación política, que justo no se cree que nada vaya a poder cambiar a través de una participación política, entonces se generan otros mecanismos de acción. A ver, eso me parece muy claro y muy interesante, la verdad, y además muy legítimo. Además, muy... en algún sentido como promisorio, que los jóvenes no se estén quedando aquí, sino que están haciendo otras formas de participación y que no están pasando por los canales tradicionales y las formas tradicionales. Sin embargo, y esa es mi pregunta, digamos, al final de cuentas ahí está, digamos, ese es el Estado, esos son la organización, y en algún momento no los podemos ignorar, ¿no? O sea, y ahí es la gran pregunta. Digamos, viene el 2018 y eso va a tener efectos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y de alguna manera, ¿cuál va a ser, no? Y además, ¿cuál va a ser la respuesta de los jóvenes? Y además, considerando esto que me parece extraordinario, que los jóvenes sí están haciendo cosas, y sí están participando y están buscando otros caminos, ¿no? Pero hay que enfrentar esa realidad, digamos. ¿Cómo ven ustedes que se va a enfrentar esa realidad? Pues yo estoy viendo pequeñas formas de organización, desde, por ejemplo, Voto Informado aquí en la UNAM, que con nosotros hizo un mecanismo conjunto de participación en presupuesto participativo, que es bajísima, es como el 3 o 4%, la participación del presupuesto participativo. Y cuando nosotros lanzamos este mecanismo, vemos una respuesta de incredulidad de jóvenes de que existieran estas cosas y no se conozcan. Creo que también eso es lo que está haciendo Wikipolítica un poco, apropiarse de cargos públicos, ir tras una participación más contundente, pero esto viene también acompañado de un movimiento feminista que ahora está creciendo muchísimo, con colectivos que están haciendo participación política de una manera diferente. El problema, y sí, viene el 2018 y es cuando van a empezar a voltear a ver a los votantes, pero no ha habido este involucramiento de los partidos políticos antes. O sea, y creo que esta es una generación que se da cuenta que cuando los funcionarios públicos voltean y dicen, ahora sí vamos a responder, a ver, ahora sí que quieren, ahora sí vamos a ir a buscar a esta persona, ahora sí, es porque están comprando los votos, están buscando que haya un apoyo a través de respuestas mediocres, de respuestas que no se nos está acabando el tiempo, antes. pero a ver, Roberto, ¿qué quieres decir? Creo que un ejemplo claro del fracaso de los partidos ha sido el desprestigio de la política en general. O sea, si tú le dices a alguien,
la hablas de política, en general es un rechazo. Y me sorprende mucho este fenómeno. Tenemos bastante sociedad civil, tenemos muchas organizaciones que se dedican a muchas cosas, pero que ellos asumen como ciudadanos y ellos asumen como que no hacen política. Lo cual te dice mucho, cuando tú te das cuenta, y más la gente que estudia ciencia política, pues, todo eso es hacer política, participar, aunque sea fuera de los partidos, es hacer política. Entonces, creo que lo que estamos haciendo, ya para hablar un poco más de nosotros, creo que hay que rechazar esta parte, que la ciudadanía debe ser algo separado de la política en general, y por otra, lo que dices, hay que reconocer que el Estado existe, que hay organizaciones, que hay partidos, pues hay que hacerles frente. Las candidaturas independientes, por más mermadas que estén o por más difícil que sea lanzarlas, creo que son una posibilidad de empezar a meterle un poco de competencia al sistema electoral. Muy bien. Es una lástima porque de verdad no tenemos el tiempo para poder abordar la riqueza de todo este asunto. Yo me quedo con algunos puntos que me parece clave. La primera es que en realidad es una juventud que hace mucho más que quizá otras juventudes en el pasado. Son más prácticos, están haciendo cosas, pero no lo están haciendo a través de los canales de participación tradicional. Crean organizaciones, como los jóvenes que están aquí, crean foros, hacen sus propias empresas para poder autoemplearse, y sin duda es una generación que en muchos sentidos es muy creativa y muy innovadora. Y el gran tema y el gran reto, por un lado para los partidos políticos y también para esta generación, es cómo, al final de cuentas, incidir, digámoslo así, en el ámbito nacional de la política pública. Yo creo que ese es el gran reto y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando. Muchas gracias.